Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy, yo, Teo Bellavista, Emiliano Cruz y Fernando Juárez vamos a presentar nuestro proyecto de literatura, donde vamos a hablar sobre un poema que nosotros escogimos, titulado The Raven, escrito por el poeta Edgar Allan Poe. Somos del Salón 503 y vamos a dar un profundo análisis donde vamos a mostrar una investigación de mucho tiempo que hemos hecho para que tengan la mejor información, los mejores puntos de vista de este poema. A continuación, contaremos la biografía de Edgar Allan Poe. Comenzamos. Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta y crítico literario estadounidense. Nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts. Perdió a sus padres cuando contaba apenas 2 años de edad. El pequeño Edgar fue educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios de Richmond. Las relaciones de Poe con su padre adoptivo fueron traumáticas. También la temprana muerte de su madre se convertiría en una de sus obsesiones recurrentes. De 1815 a 1820 vivió con John Allan y su esposa en el Reino Unido, donde comenzó su educación. Cuando tuvo 16, Edgar se enamoró de una vecina suya, Sarah Elmira Royster. Sin embargo, tras inscribirse en la Universidad de Virginia en Charlottesville, dejó de tener contacto con ella y empeoró la relación con su padrastro, John Allan, por las deudas que tenía debido a los juegos de azar. Se dice que Poe recurría al juego como modo de supervivencia, pues el dinero no le era suficiente. Se dice además que en esta universidad tenía fama de ser arrogante y aparentar en muchas ocasiones saber más de lo que en realidad sabía. Se alistó luego en el ejército, en el que permaneció 2 años. En 1829 apareció su segundo libro de poemas, el Al-Raf, y obtuvo, por influencia de su padre adoptivo, un cargo en la Academia Militar de West Point, de la que pocos meses fue expulsado por negligencia en el cumplimiento del deber. En 1833 publicó su única novela, la narración de Arthur Gordon Pym, aunque con poco éxito. Al año siguiente se volvió redactor jefe en la revista Burton's Gentleman's Magazine y publicó cuentos de lo grotesco y arabesco. En 1840 comenzó a trabajar para Graham's Magazine y publicó en ella algunos de sus cuentos más representativos, como Los crímenes de la calle Morgue y El escarabajo de oro. Esto mejoró de gran manera su estilo de vida, aunque a partir de 1842 su esposa Virginia comenzó a presentar síntomas de tuberculosis, y esto llevó a que Poe recurriera a la bebida con más frecuencia. En 1845 publicó su poema más famoso, El Cuervo, por el que sería reconocido en todo el país. Y finalmente, Poe volvió a Richmond, donde se encontró con su amor de la juventud, Sarah Elmira Royster. Ambos estuvieron de acuerdo en casarse el 17 de octubre de 1849, pero Edgar Allan Poe, delirante, fue encontrado en las calles de Baltimore el 3 de octubre de 1849, el cual sería trasladado a Washington College Hospital, donde moriría el 7 de octubre de ese mismo año. Ahora voy a hacer un resumen sobre la historia para que entren en contexto. The Raven de Edgar Allan Poe es un poema narrativo de 18 estrofas que cuenta la historia de un hombre solitario y afligido que se encuentra en su habitación en una noche oscura y tormentosa. El hombre está afligido por la pérdida de su amada Lenore y está tratando de distraerse de su dolor al leer libros. Sin embargo, se sobresalta cuando oye un golpe en la puerta y al abrir no ve a nadie. Este evento inquietante provoca que el hombre se sienta aún más solo y vulnerable. El hombre escucha un golpeteo en la ventana y cuando la abre, entra un cuervo parlante que se posa en una estatua cerca de él. El hombre, inicialmente sorprendido por la presencia del ave, empieza a hacerle preguntas. Cada vez que el hombre hace una pregunta, el cuervo responde con la misma palabra, nunca más. La insistencia del cuervo en su respuesta repetitiva comienza a alterar al hombre, quien empieza a sentirse cada vez más agitado y desesperado. A lo largo del poema, se hace referencia a la situación emocional del hombre y se revela que la pérdida de Lenore lo ha consumido en una profunda depresión y lo ha llevado a la locura. A medida que el poema avanza, la presencia del cuervo se convierte en un símbolo de la desesperanza y el dolor que siente el hombre. Él le pregunta al cuervo si su amada Lenore está en el cielo, y el cuervo responde con la misma palabra, nunca más.
Esta respuesta se convierte en un recordatorio constante de la pérdida del hombre y de la imposibilidad de escapar del dolor que siente. El poema es conocido por su uso de la repetición y su ambiente oscuro y melancólico, lo que lo convierte en uno de los trabajos más famosos y estudiados de Edgar Allan Poe. The Raven ha sido interpretado de muchas maneras diferentes, pero en última instancia se trata de la idea de la pérdida y la posibilidad de escapar de ella. También es una reflexión sobre la inmortalidad humana y la lucha contra el dolor y la soledad que pueden acompañarla. Además, el poema se considera un ejemplo del romanticismo oscuro, un movimiento literario que se caracteriza por su interés en temas como la muerte, la soledad y la naturaleza humana. El poema de Poe también presenta una rima interna compleja y un ritmo repetitivo, lo que lo convierte en un ejemplo de poesía lírica. En este poema, el cuervo es un símbolo importante que provoca un gran impacto en el protagonista del poema y en los lectores. El hecho de que el cuervo solo diga nunca jamás es interesante porque se puede interpretar de varias maneras y puede tener un significado diferente para cada lector. Una posible interpretación es que el cuervo representa la muerte y la idea de que nunca se puede escapar de ella. La repetición constante de nunca jamás podría ser una manera de enfatizar la idea de que la muerte es inevitable y que siempre estará presente en nuestras vidas. Otra interpretación es que el cuervo es un símbolo de la pérdida y el dolor. El protagonista del poema está sufriendo por la pérdida de su amada Leonor y la presencia del cuervo parece empeorar su dolor al recordarle constantemente que nunca volverá a estar con ella. También se puede interpretar que el cuervo representa la locura y la obsesión. El protagonista del poema se obsesiona con el cuervo y su mensaje de nunca jamás, lo que lo lleva a un estado de locura y desesperación. El primer fragmento que vamos a analizar de las citations va a ser Darkness there and nothing more. Esto significa oscuridad allí y nada más. Este describe el escenario del poema y enfatiza la atmósfera de tristeza y desesperación que impregna el mundo del narrador, de la palabra nunca más. El siguiente fragmento va a ser Let my heart be still a moment and this mystery explore, que significa que mi corazón se aquiete un momento y este misterio explore. Sugiere el deseo del narrador de comprender el significado del cuervo. La línea implica que el narrador está dispuesto a suspender sus propios miedos y dudas para confrontar la naturaleza misteriosa del pájaro. Este sentimiento se repite a lo largo del poema a medida que el narrador se obsesiona cada vez más con la presencia del cuervo y su uso repetido nunca más. Y la tercera citación va a ser Doubting, dreaming dreams no mortals ever dared to dream before. Significa dudar, soñar sueños que ningún mortal se había atrevido a soñar antes. Destaca la sensación de desorientación y confusión del narrador. La línea sugiere que está lidiando con sus propias dudas y miedos y que está luchando por encontrarle sentido a su vida. El uso que hace el cuervo de nunca más puede servir para reforzar la propia sensación de desesperanza y desesperación del narrador. En el famoso poema de Edgar Allan Poe, The Raven, el narrador es atormentado por un misterioso cuervo que responde repetidamente a sus preguntas con la única palabra nunca jamás. Esta hipótesis explora las posibles razones detrás del uso de esta palabra por parte del ave. Los fragmentos del poema analizados sugieren que la aparición del cuervo tiene un efecto profundo en el narrador, ya que se siente abrumado por el miedo y la admiración. Se destaca la intensa tristeza del narrador por la pérdida de su amada Leonor y su deseo de cierre o resolución, así como la atmósfera de tristeza y desesperación que impregna el mundo del narrador. Este está consumido por sus propios miedos y dudas, y no puede encontrar una salida de la oscuridad que lo rodea. El uso de nunca jamás por parte del cuervo puede reforzar el propio sentido de la impotencia y aislamiento del narrador. Aunque la última estrofa no aborda directamente la hipótesis, proporciona un contexto importante para entender los temas y el significado general del poema. En general, The Raven es una exploración conmovedora del dolor, la pérdida y la desesperación, en la que el uso repetido de nunca jamás por parte del cuervo profundiza el sentido de desesperanza del narrador y refuerza sus miedos y dudas. Un tema interesante para investigar en el poema es el estado psicológico del narrador. A través de sus interacciones con el cuervo y su monólogo interno, vemos a un personaje que está consumido por la tristeza
y luchando por encontrar sentido en su vida. Lo vemos lidiar con sus propias dudas y miedos y luchando por escapar de la oscuridad que lo rodea.